Bendiciones, salud y paz para todo lo que ven esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, usando el link del Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí una vez más para seguir presentando defensa apologética del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, especialmente para nuestros tiempos, nuestros días, donde se está predicando, se está enseñando, se está proclamando, pero es cuestionable todo lo que se está hablando del Evangelio de Jesucristo, si es el Evangelio, si no es. Se está cuestionando de las personas que están al frente diciendo y hablando del Evangelio de Jesucristo. Y estamos usando el libro de la Epístola de los Hebreos, porque esta epístola está bien completa en su enseñanza de la persona de Jesús, los seres angelicales, el sacerdocio levítico y todo lo que tiene que ver con la extensión del Evangelio de Jesucristo, que nos informa y nos aclara. Pero en este particular hebreo, en la epístola, trata de hablarnos del autor del Evangelio. La persona que nos dejó, nos delegó, nos autorizó el Evangelio de Jesucristo. Y esta epístola presenta una tremenda defensa, extraordinaria, espectacular, única. Y por eso fue que fue incluido en el canon de la Escritura, aún no sabiendo el autor de dicha epístola. Fue incluido en el canon de la Escritura porque registra una enseñanza tan increíble acerca de la persona de Jesús, la ley y el sacerdocio, y la manifestación de la jerarquía angelical y la posición de la jerarquía angelical en relación a que son servidores de nosotros, la obra maestra de Dios, y que no hay comparación entre Jesucristo y los ángeles, porque Cristo estaba en el verbo, en la palabra, creando los ángeles antes de la fundación del mundo con Dios. Y también nos da una clarificación y aclaración de la diferencia de el sistema legal de Moisés, como dice Juan 1:17, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, Juan 1:17. Y que cuando Cristo vino a la tierra, estaba el renglón de la ley. Amén, Roger. Y María, bendiciones. Cristo vivió bajo la ley. Y Cristo vino a cumplir el verdadero espíritu de la ley. Y aún cumpliendo el verdadero espíritu de la ley,
los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley y toda esa gama religiosa del primer siglo decidió que tenían que eliminar a Jesús porque estaba contradiciendo la ley y estaba contradiciendo todas las reglas que ellos habían puesto para cargar más al pueblo de Israel, como dice Mateo 23. Léase el capítulo 23 de Mateo para que usted vea cómo Cristo condena a este grupo religioso de su época, que es el judaísmo, que hasta el día de hoy reina esa enseñanza con los judíos ortodoxos religiosos, aunque hay un grupo de gente mesiánica que han reconocido que Cristo es el Mesías, pero hay un grupo mayor que todavía no ha aceptado a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que iba a cambiar la ley, que iba a cambiar iba a establecer una nueva estructura. Ellos no pudieron ver eso. Y como ellos son ortodoxos, la palabra ortodoxo significa línea recta. No se puede cambiar, no se puede mover ni para la izquierda ni para la derecha. Es recto que ellos tienen que seguir. Y Hebreo presenta algo bien interesante con Melquisedec. Y Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote. Vivió en el tiempo de Abraham. Y Hebreo trata de enseñarnos a nosotros, la epístola de los Hebreos, que cuando uno paga diezmo a una persona es porque esa persona es más grande que nosotros. Porque uno reverencia a esa persona. Y el escritor de Hebreos se encargó de hacer la diferencia entre Jesús y Melquisedec. Sin embargo, el sacerdocio de Israel vino en el tiempo de Moisés con Aarón, que era su hermano, donde se estableció la tribu de Leví. Y que de la tribu de Leví era que salían los sacerdotes, los cantores, los compositores. Las tribus de Leví eran los que presentaban todo el orden de adoración y alabanza y de proclamación, no del Evangelio, sino de las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento. Y que Melquisedec fue declarado sumo sacerdote antes de establecer el orden del sacerdocio en la tribu de Leví en Éxodo. Ya en Génesis vemos a Abraham, el padre de la fe, el que iba a tener la herencia del pueblo de Israel, pagándole los diezmos y reverenciando a Melquisedec. Melquisedec no tenía genealogía, no tenía descendencia, no se le reconoció familia y se reconoció como el sumo sacerdote, y que todo el orden sacerdotal, cuando se establece en Éxodo con la tribu de Leví, respondía precisamente al orden de Melquisedec. Fue tal así que el mismo Jesús, cuando está en la tierra, en Hebreo 4:6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire qué grande fue este ser. Y después en el verso 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden
de Melquisedec. Siendo Dios, siendo hijo de Dios, siendo la encarnación de Dios, siendo el verbo, la acción, la palabra de Dios, cuando Cristo viene en esa encarnación, se somete al orden de Melquisedec. Cristo tenía su genealogía, su descendencia. Y eso lo declara Mateo capítulo 1. Se presenta la genealogía de José, que venía de la tribu de Judá, como lo profetizó Jacob en Génesis 49:10, que de Judá iba a salir el Mesías, Silo, el que iba a gobernar las naciones. Estamos hablando de 6,000 años atrás. 4,000 años antes de Cristo venir a la tierra, ya Jacob estaba profetizando en Génesis 49:10 que de Judá iba a nacer el Mesías. Y como Mateo le presenta a los judíos a Cristo como el Mesías de Dios, él tiene que presentar la genealogía, la descendencia, para comprobar que Cristo venía de la descendencia de Judá. Y después el doctor Lucas buscó en los anales la descendencia de María y también estableció el doctor Lucas en su análisis de la investigación de ese primer siglo que María también descendía de la descendencia de Judá. Así que tanto José como María eran descendientes de Judá, cumpliendo con la profecía de Génesis 49:10. Entonces Cristo viene con todos los documentos. Él no fue naturalizado, él no recibió su residencia como muchos la recibimos a venir aquí. No, Cristo nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret, que él era completamente judío y que tenía su descendencia. En Israel, los judíos tenían un rollito de papel que lo tenían amarrado en su correa, que allá no habían correa así como la de nosotros. Y en ese rollito de papel estaba la genealogía de la persona, que cuando alguien lo detenía para pedir información, ellos sacaban su rollo de genealogía, de descendencia, de los tatarabuelos, y llegaban hasta ellos. Y lo interesante del epístola de los Hebreos es para condenar más al pueblo judío, para darle bofetada a todos esos religiosos, es que Melquisedec fue aceptado como rey de Salem y como sumo sacerdote sin descendencia, sin saber de dónde él venía. Y todo el orden de los levitas tenían que ser conforme al orden de Melquisedec. Cristo viene con toda la evidencia y encima de toda la evidencia haciendo portentos, señales, prodigios, milagros. Y fue rechazado. Porque no vemos a Melquisedec haciendo portentos, milagros, señales y nada de eso. Simplemente Abraham lo reconoció como el rey de Salem, como el sumo sacerdote y le pagó los diezmos. Porque él peleó con 5 reyes, Abraham, y lo venció y tomó todo el botín, tomó todo la finanza de esos 5 reyes y él sacó su diezmo y lo llevó al rey de Salem
a Melquisedec del sumo sacerdote. Para aquellos que no creen en los diezmos, que los diezmos eran para la ley, fue cuando Abraham le dio diezmo a rey de Salem, Melquisedec, no había ley. No había todavía la institución de los diezmos. Bien. Muchos hablan de que si es, que si no, que la gracia, que eso se eliminó. Cristo vino a Israel y él iba a la sinagoga y él habló de gente dando ofrenda. Él nunca se opuso que no dieran ofrenda, que no dieran diezmo, que no dieran lo que tenían que dar. Al contrario, él habló de una señora viuda que dio lo último que tenía y él dijo que ella dio más que toda la gente que daban de lo que le sobraba. Ve. Cuando le enseñaron la moneda de Darío César Darío, él dijo, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ve? Ya que en relación de darle y dinero, Cristo no se metió en nada de esas cosas. Se establece en Romanos 13 que hay que cumplir con las leyes, con los tributos, con los taxes, que hay que pagar lo que se tiene que pagar, punto. Y hay un problema tan grande en este tiempo de gente diciendo que sí, que no, que no, que sí. Lea la Biblia. Que eso no es de importancia para la salvación, para la vida eterna, para nuestra relación con Dios, para nuestra comunión con Dios. La importancia es nosotros reconocer, confesar, creer en Jesús y confesar a Jesús. Si hay, amén, se da. Si no hay, no se da. No se cree ningún sentido de culpa que usted no puede dar como el otro puede dar. Pues el que tiene que ver y el que no tiene no puede dar. Ya. Finito, se acabó el tema. Eso mismo, sí. Entonces, el epístola a los hebreos quiere mostrarle a los judíos que Cristo tenía el poder de cambiar la ley, de cambiar el sacerdocio, de cambiar todo lo viejo que se había establecido. Porque Cristo era lo nuevo como máxima revelación de Dios para la salvación del género humano en este mundo. Hebreos 7:12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Por eso es que todas las iglesias, que son más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, y más de 37 millones de sectas, de denominaciones, concilios, movimientos en el mundo. Si nosotros no estamos hablando de la gracia, de la buena nueva del Evangelio de Salvación, si no estamos hablando de esa temática, entonces estamos metiendo la ley con la gracia y eso no va. Eso no está integrado, eso tiene que estar separado. Entonces, en hebreo, ellos nos están diciendo a nosotros que si Cristo viene con el nuevo orden sacerdotal, entonces también tenía que cambiar la ley. Si en los púlpitos de nuestras congregaciones se está hablando de la ley como un referendo a la salvación, estamos equivocados. Como un medio para alcanzar a Dios, estamos equivocados. Como un medio de llegar al cielo, estamos equivocados. Efesios 2:8 dice
que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que esto es don, regalo de Dios, nuestra salvación. La ley está basada en obra. La gracia está basada en gracia. Y constituye dos cosas para ir al cielo: confesar y creer. Romanos 10, 9 y 10, que si confesar y creyere, será salvo. Todo lo demás que la iglesia del mundo hemos hablado ha sido añadido por nosotros. Como dice Colosenses, doctrina de hombres, idea de nosotros, idiosincrasia de nosotros, ideología de nosotros, costumbre de nosotros, cultura de nosotros, medio ambiente de nosotros. Entonces yo no puedo predicar de mi vida matrimonial, de mi familia, porque cada familia tiene una dinámica completamente diferente. Yo no puedo hablar de mi pueblo, yo no puedo hablar de mi barrio, yo no puedo hablar de mi comunidad como una comunidad perfecta y buena y que la demás están mala. No puedo. Cada situación humana es completamente diferente. Cada experiencia que tiene cada ser humano es completamente diferente. Yo puedo hablar de mi experiencia, pero mi experiencia humana no constituye la verdad de Dios. No constituye el conocimiento que debe de tener esa persona y la otra persona de la verdad. Que lo único que libera y liberta al ser humano, como dice Juan 8:32, es la verdad de Jesucristo. Y yo sé que a través de todas las naciones del mundo, muchas veces nosotros estamos proclamando más experiencias personales que la verdad del Evangelio. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él vino a establecer ese orden. Y Jesús en Hechos 9 tuvo que revelársele a Saulo, que iba con carta del Sanedrín para destruir a la iglesia del primer siglo. Él se le reveló a Saulo. Y se le reveló a Saulo porque Saulo tenía una mente brillante, era un doctor, un conocedor de la ley. Y aún así, con doctorado y conocimiento de la ley, estaba perdido. Y cuando Cristo se le revela, Pablo decide estudiar de nuevo todo el renglón de Génesis a Malaquías, los 39 libros. Y eso le costó 17 años de su vida. Para él hacer la diferencia entre la ley y la gracia. Porque Dios se le reveló a Pedro en el capítulo 10 de Hechos. Y le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro estaba ahí en Capernaum. Cuando yo fui a Israel, nosotros pasamos el mar de Galilea. Y cuando llegamos, me enseñaron la casa de donde vivía Pedro, que está ya destruida, pero estaba al frente del mar porque él era un pescador y él siempre iba a ese mar a pescar. Y Pedro, siendo usado por el Espíritu Santo en Hechos 2,
y convirtiéndose más de 3,000 personas. Y en Hechos 3 fue usado de nuevo y se convirtieron más de 5,000 personas. Con toda esa gloria del Espíritu Santo y hablar lengua y brincar y saltar, Pedro en su corazón seguía como un legalista. Todavía necesitaba un renacimiento en su vida. Y Dios del cielo pudo ver que Pedro no iba a ser la persona que él iba a usar para establecer el discipulado de la enseñanza verdadera del Evangelio, de la buena nueva de gozo, paz y salvación. Porque Dios le enseñó muchos animales inmundos en un lienzo a Pedro en su casa. Y él comenzó a discutir con Dios. Mi lengua no ha tocado eso, mi lengua no come esos animales inmundos. Pero es Dios que le está diciendo a él, mata y come. Y él no entendió esto hasta que en el capítulo 11 es llamado por Cornelio, el centurión, que está orando y dando limosna y ayudando a los pobres. Y un ángel viene donde este centurión y le habla y se le revela que su limosna y su oración han sido oídas, que mande a buscar a Pedro. Y Dios anticipadamente lo que hace es que se le revela a Pedro con animales inmundos que los judíos no comían. Y Dios prueba a Pedro y le dice, mata y come. Y Pedro entra en una discusión con el cielo diciendo que no iba a comer. Y mientras él está discutiendo en esa visión, le tocan la puerta y ahí vienen los emisarios del centurión o el capitán de 100 soldados romanos, diciendo que lo necesitaban que fuese a la casa de Cornelio. Pero él no entendía nada. Dios lo dejó tranquilo. Él estaba discutiendo. Le tocan la puerta al instante de la visión y él sale. Se va para la casa de Cornelio. Y cuando Pedro está disertando en la casa de Cornelio y su familia, usted sabe lo que hizo Dios, ¿no? Dios le tapó la boca a Pedro y bautizó a Cornelio, su esposo, sus hijos y toda su familia, sin haber conocido completamente el Evangelio. Y en el capítulo 10 y 11 de Hechos vemos que los que fueron con Pedro, que también habían sido bautizados, dijeron, pero estos están hablando en otras lenguas como nosotros. Y ahí Pedro se convenció. Ahí Pedro pudo entender la visión que el Señor le dio en su casa. Que lo que era inmundo ya Dios lo había limpiado. Los gentiles se le abrió la puerta para adquirir salvación y vida eterna. Y Dios tuvo que venir y taparle la boca a Pedro, que Pedro iba a dañar todo mientras él seguía su discurso. Iba a meter la ley en todo el mundo y a Moisés. Y el Espíritu Santo bautizó toda esa familia y ahí fue que ellos reconocieron que esto era un asunto de Dios. Así que esa es la forma de Dios actuar. Es que cuando Dios se manifiesta en la vida suya y usted no entienda ni comprenda, dígaselo, yo no entiendo, yo no comprendo, Señor. Estoy viendo esto. A veces que yo estoy orando aquí en este sillón que está al lado mío, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, porque mi vida pertenece al cielo. Y me levanto y digo, Señor, tuve este sueño, esta visión, explícame esto un poquito más, revélate un poquito más, no entiendo, estoy confuso. Y eso está bien que nosotros le digamos al cielo, tuve este sueño, me recuerdo del sueño, está bien interesante, ¿qué mensaje tú tienes para mí? Si hay una visión por igual. En Isaías el Señor lo dice alegar. Estemos a cuenta, Dios le gusta. Como los judíos cuando enseñan, a ellos les gusta que le hagan preguntas que no puedan contestarla.
Cuando ellos se reúnen en la Pascua, ellos reúnen a los niños y ponen a los niños a hacer preguntas. Papá, ¿y qué sucedió en el Éxodo? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Qué sucedió en los 40 años de Israel en el desierto? Esa historia se repite de nuevo, que eso se llama la ley oral. Por eso es que cada judío conoce su historia. Nosotros tenemos una confusión con nuestra historia que no sabemos ni cómo venir ni cómo ir. Estamos con una división mental e históricamente que es increíble. Y por eso es que Dios va a seguir honrando a ese pueblo judío cuando levanta la iglesia, como dice Romanos 11:25, que cuando se llene la plenitud de los gentiles, todo Israel va a ser salvo. Léalo bien, Romanos 11:25 y 26, léalo. Entonces, Cristo viene con todos los documentos para que fuese aceptado por la jerarquía sacerdotal, los escribas, los intérpretes de la ley, los maestros, porque llenó todo el rigor legal que merecía el mesianismo que estaba esperando el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la situación aquí? Cristo le habló del nuevo orden. Ellos no querían aceptar el nuevo orden. Porque el nuevo orden significaba que tenían que dar esas posiciones que ellos habían establecido por tantos años, tanto tiempo. En que ellos estaban viviendo de esas posiciones monetariamente. Y que yo, como psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, reconozco y conozco la conducta humana en una forma profesional, que nosotros los seres humanos no podemos tener mucho poder. Nosotros no podemos recibir mucha alabanza, mucha glorificación, porque es que se nos va la cabeza. Y entonces está ese lucero, hijo de la mañana, ese Lucifer que fue echado del cielo a la tierra, que también utiliza todo ese mecanismo para crear en nosotros una situación de identidad que no somos y que no debiéramos ser. Y que todas las personas que caminan por esa línea tan fina, tarde o temprano, van a descender, lo van a quitar de ese sitial, de esa posición, tarde o temprano. Porque la gloria, la riqueza, el conocimiento, la sabiduría, el poder, la alabanza, la adoración, pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando hagamos todas las cosas, Jesús dijo, siervos inútiles somos. Y que hay una situación con la humanidad porque nosotros mismos somos los que dañamos a la gente. Por no oír lo que la gente habla. Por no ver lo que la gente hace. Entramos en una utopía de ver. Porque nosotros somos propensos a adorar lo que no es Dios. Nosotros. Somos propensos a alabar lo que no debe ser alabado. Porque cuando la serpiente antigua le dijo a Adán y Eva, seréis como dioses, usted no sabe lo atractivo que fue eso. Cuando comáis de este fruto, se le abrirán los ojos y seréis como Dios. ¡Wow! Esas palabras penetraron tan profundamente al inconsciente
del ser humano y la raza humana, que eso está ahí escondido, pasivo, con un poder y una fuerza que solamente necesita ser activado, trigger, como se dice en inglés, activado por un grupo de personas para que uno se piense que uno es. Y ahí es donde uno se daña. Ahí es donde uno se hace daño. Y por eso es que yo digo que muchas veces Satanás no tiene que hacer mucho contra nosotros, porque nosotros mismos lo hacemos contra nosotros y la gente que está alrededor de nosotros lo hacen. Es como que Satanás está en su trono en el infierno y él está viendo cómo los seres humanos se destruyen a sí mismos sin él hacer nada. Entonces él viene a participar, desde luego, a seguir haciendo ese daño. Entonces, los sacerdotes ministraban todo el tiempo. Primero entraban al santuario para presentar por sus pecados, porque eran pecadores. Y después presentaban la ofrenda por los pecados del pueblo. Cristo entró al santuario para ofrecerse en ofrenda a toda la humanidad. Como dice Hebreo 8, ahora pues el punto principal de lo que venimos diciendo, el escritor de Hebreo dice, vamos al punto, vamos ya a aclarar lo que estamos diciendo. Capítulo 8 de Hebreo 1. Es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Casi nada. El escritor presenta el cambio del sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, que Melquisedec fue más grande que Abraham le pagó todos los diezmos y las ofrendas, y que Cristo fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y después que presenta todo esos sacrificios, la ley de Abraham y Moisés, dice el escritor, el fin de toda esta conversación que estamos presentándole a ustedes, para sellar esta información a ustedes, es que Cristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y entonces aquí, para hacer la diferencia entre los ángeles y Jesús, también en Hebreo 1, 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, engendrarle propagar su propia especie. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro, autoridad de equidad es el cetro de tu reino. Y entonces en el capítulo 8 establece que el sumo sacerdote Jesús se sentó en el trono de la majestad en los cielos. Así que, si nosotros continuamos hablando de la ley de Moisés y de todos esos rudimentos
todas estas cientos y cientos de leyes que establecieron la ortodoxia y el judaísmo en Israel. Nosotros nos va a suceder como la iglesia de los Gálatas, que Pablo le habló de la gracia de Dios. Pablo se fue a otras iglesias a ministrar y otros pueblos, y ellos volvieron al legalismo. Volvieron al sistema legal de Moisés. Y Pablo habla diciendo, yo creo que perdí mi tiempo con ustedes. ¿Cómo es posible que comenzamos con la gracia y volvamos de nuevo a la ley? Léase Gálatas, la epístola de Gálatas juntamente con Hebreo, para que vea la diferencia y el debate que hay acerca de la gracia de la persona de Jesucristo y a dónde está Cristo sentado. Cristo está a la diestra de Dios. En el capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dijo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra de la mano derecha del trono de Dios. Ve. No se ve a Moisés, ni a Elías, ni a Eliseo, ni a Abraham, ni a José, sentado a la diestra de Dios. Es a Jesús solamente que se ve. Después, en relación a Melquisedec, se habla que era como el mismo Dios reinando, como una teofanía, una manifestación de Dios aquí en la tierra, porque no tenía genealogía, no tenía descendencia, no se sabía de dónde vino Melquisedec. Y poner a Melquisedec en un orden tan grande de sacerdocio que aún Cristo en su carne tuvo que someterse a ese orden y ser llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien. Y Melquisedec es un ser bastante misterioso. Por eso que dicen que era como el mismo Dios en forma de hombre reinando en Salem. Entonces, el nuevo orden que Cristo comienza a establecer para su iglesia es este. He aquí vienen días, dice el Señor. Eso está en Hebreo 8:8. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Qué lindo. No como el pacto que hice con sus padres. Están hablando allá atrás, ¿no? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto está bien específico, porque yo no entiendo cómo la iglesia no ha entendido estas cosas. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Esos 3 millones y más de personas que salieron de Egipto, que duraron 40 años en el desierto, ellos no permanecieron en el pacto del Señor. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso está en Hebreo. Pero eso está también en Ezequiel 36, 26, 27. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros. Eso era para el pueblo de Israel.
Pensé que hay una diferencia entre el pueblo de Israel, porque aquí está hablando de Israel, aún en hebreo. Imagínense la gloria que nosotros tenemos, que Cristo vino a establecer su iglesia, como dice Mateo 16, 18, que la misma puerta del infierno no iba a vencer esta iglesia, una, y que esta iglesia iba a ser bautizada con el Espíritu Santo, dos. Y recuerden que esta iglesia primero era judía, no era gentil, no era griega. Y después, cuando vino Pablo y Bernabé y los demás hermanos que fueron llamados a ministrarle a los gentiles, fue que nosotros entramos. Entonces, desde siempre, a mis 500 años antes de Cristo venir a la tierra, ya Dios le había hablado a Ezequiel, que le dijera al pueblo que le iba a quitar ese corazón de piedra y iba a establecer un corazón de carne más dócil, más humilde, más obediente, y que iba a poner su espíritu en ellos. Después en Joel 2, 28, 29, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre mujeres y hombres, ancianos y niños, y profetizarán y verán visiones, una cosa increíble. Para el pueblo judío. Sin embargo, toda esa profecía se mantenía en manos de una élite. A tal grado que cuando decían que Cristo venía de Belén de Judea, que se crió en Nazaret, decían, de Nazaret saldrá algo. Pero Miquel, el profeta, capítulo 5, habla de que Belén de Judea iba a salir el Eterno, el que iba a regir, el que iba a mandar, el Mesías. Los profetas hablaron de eso. Cuando Cristo nace, de acuerdo a Lucas 2, en Belén de Judea, y comienza su ministerio ya a los 29 años, se cumplieron más de 500 y más profecías que había de él en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo en Hebreo 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conocer al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es una repetición de Isaías 43:25. Yo, Jehová, soy el que borro tus rebeliones y nunca me acordaré de ellas. Así que el escritor de Hebreo tenía un conocimiento claro del Antiguo Testamento. Entonces, en el verso 13 de Hebreo 8 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es que cuando nosotros los predicadores en los púlpitos de las congregaciones del mundo hablamos de la ley y establecemos nuestra proclamación bajo la ley, no estamos entendiendo la gracia. No hemos aceptado la gracia. No conocemos el Evangelio. No conocemos la misión de Jesús. No conocemos la visión de Jesús. No conocemos lo que es la misericordia, la bondad, la benignidad de Dios para conocer a su humano, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Y en Romanos 5:8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros.
Esa es la gracia. No hay cosa mayor que eso. Yo puedo enseñarle a una congregación lo que es la ley, pero no usarlo como medio de salvación. Yo puedo hablar de la ley como un estudio para los que ya están salvos, pero usted no puede predicarle al pecador de la ley. Es la gracia que se tiene que predicar y mucha gente no está de acuerdo con eso. Si no hablamos del diablo, del infierno, no estamos bien. Lee el Evangelio para ver cuántas veces Cristo habló del diablo y Satanás. Si en Juan 12:31 él dijo, yo vine para echar fuera al príncipe de las tinieblas, porque yo tengo que estar hablando de él, diciendo de él. Yo vine a echarlo fuera. Y yo vine para que ustedes me conozcan a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conozcan al Padre. Y después voy a enviarle al Espíritu Santo que tomará de lo mío y os lo hará saber, dice Juan 16. Es tremendo la situación. Sí que yo veo que nosotros necesitamos volver de nuevo a leer el Evangelio de Jesucristo para cambiar esa clase de predicación y enseñanza que nosotros tenemos asustando a la gente con el diablo y el infierno. ¿Usted no ha leído 2 Corintios 5, 18? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. No tomándole en cuenta los pecados, que nos dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación, reconciliado con Dios. ¿Usted no ha leído esa cosa? Léalo. 2 Corintios 5, 17, 18 y 19. La proclamación de los púlpitos de las 40 y pico de millones de iglesias en el mundo es la proclamación de la gracia de Dios. Hay muchas personas que están tan enfermas en su cabeza que ellos, si no mencionan a Satanás y al demonio, ellos no están bien en su predicación, en su enseñanza bíblica. Satanás abusó tanto de ellos y le hizo tanto mal que ellos no lo sacan de su boca. Y es crítico eso. En mi congregación yo tuve una persona que vino a participar de nuestro ministerio. Fue un paciente mío. Y esa persona quiso oír al pastor. Aparte de tener al psicólogo, ella quería oír al pastor. Y ella se sentó a escuchar mi disertación, mi proclamación de la gracia. Y cuando vine a la terapia, ella decía, yo no creo en ese Dios que usted está predicando. Porque ella venía de una iglesia que todo lo que hablaban era de diablo y demonio y condenación y la ley. Y en esa iglesia le tenían un culto, desafortunadamente, a ese pastor. El pastor muere, se vació la iglesia. Yo siempre enseñé que yo no soy el centro, que Cristo es el centro, que Cristo es el Señor de la iglesia. Que si yo no estoy, la iglesia tiene que seguir, porque yo no enseñé para que me idolatren, para que me adoren y me alaben, para que adoren y alaben a Jesucristo. Que yo soy instrumento de Dios solamente. Me mantuve así por 44 años en ese ministerio. Entonces, Hebreo nos está enseñando a nosotros que Cristo trajo un nuevo pacto. Entonces ese nuevo pacto es el Evangelio, es la gracia. Entonces la gente ataca a lo que predicamos de la gracia, del amor, de la misericordia.
Usted no ha leído 1 Corintios 13. La lengua pasará, la profecía pasará, lo que permanecerá es el amor. Léalo, capítulo 13, 1 Corintios. Toda esa lengua que usted y yo hablamos, eso pasará. Toda esa ciencia que tenemos, eso pasará. Toda la profecía, eso pasará. ¿Qué permanecerá? El amor. El amor. Y por amor fue que el Señor vino a la tierra para salvarnos a nosotros. Ese cantante Není Cáfaro en la República Dominicana se hizo famoso muchos años atrás cantando una canción por amor, fue una voz al Calvario. Increíble. Se hizo famoso ese hombre con una canción como esa. Porque si hay una carencia del afecto más grande que hay en el universo, es el afecto del amor en la humanidad. Y lo más triste es usted ir y sentarse en una congregación donde usted da su trabajo cansado, abatido, y se sienta ahí para que le estén hablando a usted de la ley, de la condenación, del infierno, que el diablo se lo va a llevar, que usted es un pecador. Es increíble, increíble. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que volver a conocer el Evangelio. Que si se habla de un nuevo pacto, se da por viejo y se envejeció el viejo pacto y que está próximo a desaparecer, dice Hebreos 8:13, léalo. Aquí, si la Biblia nos dice, yo no hablo. Y como la Biblia yo la tengo aquí en mi corazón, desde niño la he leído tantas veces y la sigo leyendo, que cualquier texto que yo lea en cualquier lugar de la Biblia, yo le puedo dar el contexto histórico y todo, porque soy maestro de estas palabras. Y no es que se me hace fácil, es que esta es la vida mía. Hace muchos años yo vi a una persona que vino a verme como psicólogo, yo lo vi. Y terminó la sesión y él me dijo, ¿y usted no es pastor? Yo tuve que decirle que sí. ¿Y por qué no me habló de Dios? Y yo, tú quieres hablar de Dios, tú estás pagando por esta sesión, yo estoy bregando con tu situación emocional, pero si tú quieres hablar de es el tema favorito mío, la próxima sesión que te voy a dar una disertación de Dios. Porque yo sé lo que es la separación del proceso psicológico y la enseñanza de la palabra de Dios. Yo, cuando el paciente viene, no viene aquí para convertirse. Viene a tratar con un problema que tiene, que yo le voy a ayudar. Pero, si me da la oportunidad de hablar del tema favorito mío de Dios, esa es mi gloria. Así que seguiremos mañana hablando de lo que tenía el primer pacto. En el capítulo 9 de Hebreos nos vamos a estar analizando. Y lo que tiene el nuevo pacto. Bien. Porque Hebreo hace una presentación tan magistral y tan extraordinaria que vale la pena que el pueblo lea de nuevo la epístola de los Hebreos, porque el hebreo como Juan, usted sabe que Mateo le escribe a los judíos, Marcos le escribe a los romanos, Lucas le escribe a los griegos, pero Juan le escribe a la iglesia y presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Hebreo presenta a Cristo no solamente como el Hijo de Dios, sino como el sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos. Y yo me gozo hablando de estas cosas porque es una cosa tan extraordinaria. Así que seguiremos hablando mañana. Mira, aquí está el folleto que usted puede tirarle una foto para que se comunique con
con el YouTube aquí abajo de nuestro canal. Se comunique con toda la información aquí en este QR, que ustedes tienen una foto. Y si usted desea donar alguna finanza, usted lo manda aquí a este QR, que tenemos un cel aquí en la sigla de la incorporación. Y estoy hablando de donación para poder comenzar a mandar dinero a Amazon para que sigan publicando mis libros. Yo tengo 10 libros escritos. El primero se publicó en Perú, que tengo que buscar el manuscrito de ese libro, ese movimiento y concepto, para entonces mandarlo a Amazon para que lo escriban en inglés también. Entonces cuando lo traducen hay que pagar unos miles de dólares por eso. Y después los otros 9 libros lo publiqué en Bogotá, Colombia, editorial Buena Semilla. Lo único que eso es una imprenta, ellos no son casas publicadoras. Y tengo que referirlo a Amazon para que ellos sigan, pero que cada libro de eso hay que tener algunos $10,000 por lo menos para cubrir todos los gastos de toda la numeración, para que esté legal con el copyright, todo eso, para que otra gente no roben esa información, que ya cuando está legal se registra en la librería del Congreso y entonces la gente no puede plagiar de esa información. Yo he sido muy cándido con esa situación, pero hoy en día ya a mi edad tengo que tener más cuidado, que el mal está ahí delante de nosotros. Y entonces estamos ministrando, estamos saliendo y los dineritos que nos dan es precisamente para invertirlo en este escrito. Y aquí tengo un libro en la computadora de 427 páginas que se llama Nosotros somos la obra maestra de Dios. 427 páginas. Ya tengo todo recopilado con introducción y bibliografía y todo, pero tengo que mandarlo a Amazon para que, pero cuando uno manda ya hay que mandar miles de dólares. Así que si en un momento dado usted decide ayudar, se lo vamos a agradecer. Ya yo tengo algunas personas que están ayudando. No vamos a mencionar los nombres, pero apreciamos toda la ayuda para la gloria del Señor. Esa va a ser la otra área de nuestro ministerio. No le estamos pidiendo su diezmo y su dinero, usted se lo entrega a sus congregaciones. Estas son ayuda extra que usted puede cooperar para que podamos seguir haciendo la obra del Señor. Mañana como a las 5 a las 6, esté pendiente, vamos a seguir hablando de qué tenía el nuevo pacto y qué tenía el viejo pacto. Bendiciones.